Episodio 28. Mente y vitalidad. Vemos entonces que excitación y simbolización, cuerpo y pensamiento, deseo y cognición están indisolublemente ligados. Nuestra mayor o menor capacidad para modular esta relación define los umbrales mecánicos que disparan nuestras reacciones y tiene consecuencias decisivas tanto para la acción y la vincularidad como para aquello que podamos ser capaces de pensar e imaginar. Para el cerebro, toda percepción tiene significado y todo significado es adjudicado de acuerdo a la excitación depositada en lo percibido. En este sentido, la vida inevitablemente es símbolo para nosotros. Todo tiene algún significado, pero este está determinado recursivamente por la excitación corporal subyacente. El psicoanálisis ha podido ver desde la perversión en adelante hasta qué punto nuestras acciones están condicionadas por el exceso de excitación atribuido a un determinado recorte del campo perceptivo y cómo esta excitación impide incluir la información proveniente de contextos más amplios o de un mayor nivel de sensibilidad. En un sentido global, esto quiere decir que no solo en tanto individuos o comunidades, sino en tanto especie, estamos condicionados para percibir solo aquello que nuestro grado de excitación nos permite captar y procesar. Este grado es, en última instancia, el que determina el horizonte de sensibilidad dentro del cual percibimos. El hecho de que la psicología moderna se haya desarrollado en una dirección terapéutica ha influido decisivamente para que sus descubrimientos tiendan a limitarse a las llamadas patologías individuales o a lo sumo a las colectivas. Esto no le ha permitido aún dar el salto que la transformaría en una comprensión global del funcionamiento del sistema nervioso y de su potencial de florecimiento o complejización. La única experiencia humana que adoptó conscientemente esta dirección es el yoga. Utilizo esta palabra de una manera muy amplia, incluyendo en ella no solo a la conocida tradición hindú, sino a las indagaciones del budismo, el taoísmo y las distintas corrientes desafortunadamente llamadas ocultas, que a lo largo de la historia han expresado una dirección análoga en sus exploraciones. La frase «vemos y sentimos solo aquello que nuestra excitación nos permite ver y sentir» es el significado del concepto hindú de Maya, es decir, de la compleja relación entre el pulso vital y la mente. A lo largo de nuestra historia, las distintas tradiciones religiosas han intentado dar alguna respuesta a esta relación fundamental en la evolución terrestre. Modernamente, la psicología ha tomado sobre sí la responsabilidad de indagar en ella cada vez que se presenta de un modo aparentemente patológico en un individuo. La relación entre ideas y excitación en el plano colectivo, política, economía, relaciones sociales e internacionales, etc., jamás ha sido abordada con verdadera seriedad. Hasta podríamos decir que carecemos por completo de las categorías y los elementos cognitivos necesarios para definir satisfactoriamente esta relación. Es evidente que existe una profunda ignorancia en todos nosotros acerca del vínculo entre la inteligencia viviente,
biológica y los procesos mentales abstractos. La eclosión del reino de las máquinas hace que sea inevitable para nosotros abordar en un futuro inmediato la relación de los procesos mentales no biológicos con la inteligencia biológica humana y el conjunto de la vida terrestre. Sin embargo, aún estamos muy lejos de considerar seriamente la relación entre mente y vitalidad. Cuán profundo, enigmático y creativo es este vínculo. ¿Cuál es la verdadera dimensión de esta relación? La indagación del yoga ha ido mucho más allá de lo individual e incluso de lo colectivo en relación a esto. Ha ido más allá de lo humano. Maya se reveló para los grandes indagadores de la especie como una estructura que gobierna a las interacciones entre la vitalidad y el nivel mental en múltiples dimensiones. Lo diferenciante y lo resonante forman una maravillosa unidad. Reconocer esta íntima relación es algo tan asombroso como lo fue para el pensamiento científico la revelación del vínculo estructural entre los fenómenos de la electricidad y el magnetismo, que hasta ese momento creía separados. El pensamiento occidental por sí mismo no puede alcanzar este nivel de indagación. El horizonte de sensibilidad dentro del cual se mueve no le permite aún registrar la existencia de una inmensa dinámica entre la vida y la mente a nivel planetario. Cualquier insinuación acerca de esta relación en niveles aún más amplios sería tomada como algo absolutamente irracional. La rigidez de las simbolizaciones asociadas al caudal de excitación inherente a la civilización occidental es un enorme obstáculo para que los cuerpos-cerebros identificados con Occidente desarrollemos la sensibilidad suficiente como para registrar los primeros destellos de la relación entre las inmensas dimensiones de la mente y la vida. Nuestra excitación corporal actual nos permite tolerar tan solo formulaciones intelectuales acerca de todo esto. La necesidad de alcanzar una calma profunda, o mejor aún, de desarrollar la capacidad de modular creativamente la excitación que nos permita percibir significados completamente diferentes del mundo interno-externo, es algo muy difícil de comprender para los cuerpos de origen occidental. La hegemonía del pensamiento en el cerebro, resultado de un determinado nivel de excitación corporal, solo nos permite referirnos intelectualmente al vínculo entre el deseo y la simbolización, como sucede en la psicología moderna. Salvo para esta dirección del pensamiento occidental, el deseo parece pertenecer a la esfera de la moral y la simbolización al ámbito de lo cognitivo. Aún no hemos podido encontrar una relación directa entre la vibrante inmersión erótica del ser humano en el mundo y los procesos del pensamiento que llamamos objetivo, sean estos científicos, ideológicos, artísticos, filosóficos o tecnológicos. Los desafíos más intensos que hoy presenta la evolución solo pueden ser abordados por los cuerpos-cerebros que comprendan muy seriamente que es necesario un entrenamiento constante en la confluencia de todo aquello que la inteligencia tecnológica tuvo que separar. Este modo de la inteligencia teme intrínsecamente a los procesos vitales y de hecho su función es la de separarse de ellos para poder controlarlos. Sin embargo, es imposible convertir a la conciencia, a lo viviente, en objetos.
por la simple razón de que formamos parte, o mejor dicho, somos esos objetos, y el intento de desdoblarnos para conocerlos en tanto tales es solo un juego del pensamiento que no puede tener consecuencias realmente transformadoras. El trasfondo sensorial del pensamiento. En el marco de esta disociación dominante, el entender se nos presenta como una actividad cerebral directamente ligada a las formas externas y a sus significantes abstractos. El modo exclusivamente intelectual de la búsqueda de significados implica encastrar, ubicar, asociar, etc. Es una dinámica computacional en base a distinciones más o menos nítidas. En el sentir, en cambio, la información circula por resonancia, es procesada globalmente y se corresponde con un estado de apertura, dilatación de todo el organismo. Es corporalmente extensa. En el entendimiento, exploración, hay contracción, focalización, es decir, exclusión. Es una actividad corporalmente tensa acompañada por las sensaciones de diferenciación y claridad. En el sentir, el organismo parece quedar completamente sumergido en una vivencia que connota como espontáneamente opuesta a la de entender. Distinción, diferenciación, claridad aparecen para nosotros en oposición a indiferenciación, contaminación, resonancia, éxtasis, flujo. Ahora bien, el sentir y el entender, hasta cierto nivel, constituyen un doble movimiento contradictorio en el mismo plano que debemos aprender a contrastar creativamente. En ese sentido, es importante explorar atentamente la estructura real de este movimiento e ir más allá de su disociación aparente. La base del entendimiento es el sentir. Siempre hay un sentir, un campo de resonancia o atmósfera de fondo, que regula de manera no consciente los límites de lo pensable o distinguible. Más allá de este umbral, la capacidad de realizar distinciones parece perderse e irrumpe el conjunto de sensaciones y significados que el cerebro identifica como confusión e incluso locura. Esto genera de inmediato una reacción a través de la cual la mente procura acomodar o ubicar la pérdida del foco provocada por el estado anterior, incurriendo así en un exceso de distinciones, simplificación. En general, como hemos dicho en los párrafos anteriores, hemos aprendido a disociar la atmósfera sensorial de fondo de los procesamientos intelectuales de manera tal que éstos no la perturben y puedan ignorarla, pero esto hace que el pensamiento pierda resonancia. Este relativo equilibrio es característico de nuestro actual pensamiento supuestamente objetivo y nuestras vivencias psíquicas aparentemente subjetivas. Este pensar claro y ordenado de la mente externa depende entonces de un trasfondo de sensaciones y sentimientos equivalentemente ordenados. Una vez que se ha comprendido que pensamiento y excitación, significado, sensación, conocimiento, deseo, son los dos lados de una misma estructura en continuo movimiento, podemos entrever el tipo de aprendizaje necesario para que la estructura completa cambie y no solo se modifiquen los extremos de la relación.
Como hemos dicho, esto ha sido la dirección de indagación del yoga en sentido amplio, una dirección muy difícil de comprender en su esencia para la mente occidental. Para que ocurra una transformación real en el modo de significar, debe alterarse el entramado de sensaciones sobre el cual tal modo se sostiene, y para esto es necesario que se haya revelado previamente el significado real de esas sensaciones. Esto implica aprender a emerger de aquel tipo de sentir que el sistema nervioso connota espontáneamente como ordenado. Ese sentimiento de orden es siempre pasado. Ese es el trasfondo sensorial de los procesos mentales, un conjunto de sensaciones que pudieron ser coherentizadas en un estado anterior. Esas sensaciones se preservan a sí mismas y procuran reorganizarse de manera continua, incorporando acumulativamente las diferencias que las nuevas experiencias aportan al molde anterior. Toda sensación de experiencia por parte de un experimentador es, en última instancia, la continuidad de aquellas sensaciones configuradas como coherentes, a las que se les agrega nueva información. Si se pierde la sensación de coherencia o continuidad de sensaciones gratificantes o por lo menos conocidas, lo sucedido habrá ido más allá del umbral de identificación y quedará connotado como perturbador y finalmente inasimilable. Las sensaciones desconocidas son tremendamente desconcertantes para un mamífero como nosotros. Cuando aparecen, estamos condicionados para que todos los elementos nuevos sean recordados o pasen a formar parte de la experiencia a través de una traducción amenazante, como si no debieran haber ocurrido. Esto es lo mismo que decir que son sensaciones desordenadas, desorganizantes o descontroladas, que no forman parte de ningún orden posible y en consecuencia deben ser evitadas. Este proceso de simplificación de la información reduce constantemente el caudal de sensaciones a un nivel dominado por el pasado, con sus asociaciones y resignificaciones ad infinitum. Las sensaciones del presente, con toda su vivacidad, se ven forzadas a entrar en el molde de las conocidas. Nuestro sentir es, en realidad, completamente virtual, imaginario. Es un conjunto de sensaciones excluyente, cerrado o contraído, que organiza la actividad cerebral a partir de los afectos inconscientes de fondo que deben permanecer inalterados. En este plano, el cuerpo-cerebro procura incesantemente volver a estabilizarse en los niveles de homeostasis conocidos y para ello sacrifica enormes caudales de información. Las sensaciones predominantes serán, en definitiva, las protectoras, reactivas, mecánicas que fijan inconscientemente un umbral de sensibilidad. Apenas indagamos seriamente y con sinceridad, vemos que en realidad este sentir no registra la totalidad de la información que circula adentro, afuera, sino que se contrae para protegerse de ella. Nuestra supuesta sensibilidad es en realidad una inmensa memoria de sensaciones que se transforma continuamente de acuerdo a una matriz que no alcanzamos a significar.
En última instancia, esto es lo que llamamos hábito, una actividad instintiva de segundo grado. No me refiero aquí a los hábitos personales. La observación atenta de estos procesos nos mostrará que la inmensa mayoría de nuestras sensaciones personales, únicas y exclusivas, responden a hábitos colectivos inconscientes. Son respuestas mecánicas a las instrucciones de lo que hemos denominado al principio de este artículo la matriz mental de cortes del flujo del pulso vital. La potente inducción de sensaciones, emociones y sentimientos que nos provocan el cine o el entretenimiento en general surgen de esa matriz y la retroalimentan constantemente. Más tarde, en nuestra vida personal, repetiremos sin darnos cuenta las mismas coreografías, buscando idénticas sensaciones, sin examinar jamás sus significados verdaderos, es decir, sin advertir los patrones a las que pertenecen, con la consiguiente ceguera acerca de las consecuencias reales de nuestros actos. No me refiero simplemente a los actos que llamamos individuales, sino específicamente a la acción colectiva y civilizatoria, a nuestros actos como especie. Una de las transformaciones más importantes en nuestros procesos mentales actuales es nuestra creciente capacidad para reconocer patrones. La explosión cognitiva implicada en la cibernética proviene de esta capacidad y su incorporación masiva a la vida cotidiana empuja inexorablemente a la mente en esta dirección. Los procesos mentales lineales se corresponden con la hegemonía de la manipulación y las máquinas relativamente simples. En esa actividad, todos los procesos de cambio pueden ser explicados a partir de la relación lineal causa-efecto. La cibernética está alterando muy rápidamente esta lógica básica, puesto que en ella todo es retroalimentación, recursividad, algoritmos y autoorganización. Pero para que ocurra un verdadero crecimiento psicológico y no solo tecnológico, es preciso que aprendamos a reconocer no solo patrones mentales, sino sobre todo patrones sensoriales, emocionales, sentimentales y de conducta. En una indagación seria, esta tarea no puede ser dejada a la psicología, por la simple razón de que son descubrimientos que convierten. En una indagación seria, esta tarea no puede ser dejada a la psicología por la simple razón de que sus descubrimientos se convierten enseguida en explicaciones e interpretaciones externas. Cada sistema nervioso particular debe tomar sobre sí la tarea de descubrir los patrones colectivos del sentir que confundimos con nuestras sensaciones. Solo una vez que el sistema nervioso se mueve en la doble dimensión de los patrones cognitivos y de los patrones sensoriales y aprende a reunir toda esta información en un solo flujo, puede realmente producirse un salto en la estructura pensamiento-deseo. Fin del episodio 28.